Qué bueno poder saludarlos una noche más, un día más que el Señor nos regala en su gracia. Y estamos aquí para continuar con nuestro estudio, la vida de Jesús en orden cronológico. Un viaje a través de la vida de Jesús para conocerlo, para saber quién es, cómo hablaba, cómo enseñaba, cómo vivió, toda su vida. Así que este estudio de la vida de Jesús viene a ser muy importante y les invito a continuar avanzando en lo que estamos haciendo. Estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, y hoy vamos a avanzar desde el versículo 24 en adelante. San Juan, capítulo 4, versículos 24 en adelante. El día de ayer vimos, la última parte es cuando Jesús le dice, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces hablamos de que los verdaderos adoradores, Dios busca esos adoradores que le adoren. Y ahora señala algo más, y lo voy a leer aquí en el versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mire qué importante esto. El Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él busca esos adoradores porque es necesario que le adoren. La adoración no se vuelve una opción, es decir, vamos a congregarnos, vamos a juntarnos para aprender del Señor y tal vez también vamos a adorar. No, la adoración no es un complemento o una opción para elegir, o si hay cómo, entonces le adoramos. La adoración para el Padre es tan importante que Él busca adoradores y es necesario que le adoren. Por lo tanto, tengamos esto claro, porque muchas veces vemos la alabanza y la adoración como una alternativa para un servicio. Hermanos, va a haber la palabra, va a haber una reflexión, un estudio bíblico, es más, va a haber un break, un lunch, unos bocaditos, y quizás tengamos un tiempo de adoración también. La ponen la alabanza y la adoración, especialmente la adoración, como una opción, una alternativa para cubrir un tiempo. Pero mire el concepto que tiene Dios de la adoración. Dios busca adoradores y es necesario que esos adoradores le adoren. ¿Por qué? Y aquí viene lo importante. Veíamos el día de ayer que un adorador es aquel que puede reconocer la deidad de Dios. Es decir, que ha llegado a conocerlo de tal manera, íntimamente, que tiene una relación con Dios al punto que puede saber y reconocer la deidad. Y entonces adorar su deidad. Que eso es la adoración. Exaltación y reconocimiento de la deidad. Solamente puedes reconocerlo si en verdad lo conoces. Entonces todo es un proceso, ¿verdad? Comienza tu vida, tienes un encuentro con el Señor y comienzas a conocerlo, a intimar con Él, a tener una relación constante con Él, no religiosa, no de domingo, no de eventos, sino constante. Toda tu vida se vuelca y gira alrededor de Dios. Todo lo que haces, de palabra o de hecho, es para Él. Y entiendes que de Él proviene toda buena obra que estás haciendo. Y toda tu vida gira en relación a Dios. Por lo tanto, en esa relación, en todo, ves la mano de Dios actuando. ¿Te fue bien un negocio? Gracias a Dios, eso fue el Señor. Aún estás haciendo deporte y una posible lesión no fue, gracias a Dios, no fue tan... Y no es que te vuelves fanático, sino que realmente tu vida gira en tal punto alrededor de Dios y estás en una intimidad y una constante con Dios, que todo se mueve alrededor de Dios. Y todo lo que haces es para Dios. Y tu vida, entonces, te das cuenta que, como vimos en unos videos anteriores con el encuentro con Nicodemo, te das cuenta que tú has nacido de nuevo. Has nacido en el Espíritu. Entonces, tu vida espiritual es la que maneja tu actuar. Eres nueva criatura, nacido en Espíritu. Entonces en ese espíritu conoces a Dios, y por eso el Señor dice aquí, el versículo 24, Dios es espíritu.
Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces tu vida espiritual al nacer de nuevo, eres nueva criatura, nacido en el espíritu, tienes una relación con Dios y comienzas a adorarle en la manera en que Él quiere, porque sabes que Él es espíritu. Y entiendes, ya no se vuelve una búsqueda de la espiritualidad, ya no se vuelve una religiosidad, se vuelve una verdad, una realidad. Tu vida es una constante de adoración, que no es cantar bonito o cantar cánticos suaves. Adoración es reconocer a Dios, su deidad en todo aspecto de tu vida y rendirle la pleitesía y la exaltación que Él merece. Entonces te vuelves un adorador que adora en espíritu y en verdad cada momento de tu vida. Y entonces viene el asunto aquí, ¿verdad? Cuando eres un cristiano, tu vida se convierte en el hecho de ser discípulo y hacer discípulos. Por eso el Señor está buscando adoradores, es decir, gente que le conozca, que sepa quién es Él, que sepa adorarle, y es necesario que lo hagan, porque esa gente que lo conoce va a adorarlo en espíritu y en verdad de la manera correcta y va a ser ejemplo para los siguientes discípulos. Porque estamos para ser discípulos. Entonces la gente que viene detrás de ti, que te conoce, que se junta contigo, que habla contigo y que son discípulos, aprenden de ti esa verdadera adoración. Y aprenden de ti a reconocer a Dios. Y entonces aprenden a adorar de la manera correcta, como Dios busca ser adorado. Entonces estás creando discípulos que saben adorar a Dios como Él busca que le adoren y como es necesario que se le adore. Es una cadena. Por eso es tan importante la adoración. Porque aquella persona que realmente reconoce a Dios en todo momento de su vida y le rinde exaltación y pleitesía, y lo honra a Dios con su vida, entonces se vuelve un ejemplo para que otros también lo hagan así, los discípulos, otros discípulos. Y entonces la cadena sigue y otros aprenden la verdadera adoración como debe ser. El problema es cuando el que está haciendo discípulos no tiene intimidad, no tiene un conocimiento de Dios, no es un adorador. Y enseña a los otros a la adoración, a una adoración donde él mismo no ha llegado. Y entonces encontramos muchas personas dirigiendo o guiando al pueblo hacia la alabanza y la adoración, dirigiéndoles hacia una adoración donde ni ellos han llegado. ¿Cómo pueden dirigir al resto del pueblo a esa adoración si ellos no han ido? Si ellos no han estado ahí. Y una cosa importante, yo no estoy juzgando la adoración de nadie. Dios me libre, no es mi trabajo ni mi punto. Quiero hacerte reflexionar en cómo es tu adoración. ¿Eres un adorador? ¿Estás adorando al Padre en espíritu y en verdad? Entonces sigue así. Porque el Padre esos adoradores está buscando. Y es necesario que sigas adorando así para que otros aprendan a adorar de la manera correcta. Pero si no es así, si tú mismo dices, bueno, a veces estoy adorando y hay algo que no está pasando. Parece que yo no lo conozco al punto de poder adorarlo en la manera en que Él merece ser adorado. Entonces debo conocerlo más. Conócelo. Pasa tiempo con el Señor. Invierte tiempo en su palabra. Escudriña su palabra. Pasa tiempos con Él. Sale a caminar y habla con Él. Conversa. Conócelo. Y entonces tu adoración va a ir transformándose. Y entonces serás un ejemplo de adoración para otros. Y la cadena continuará. Y mire lo que le dice la mujer, ¿verdad? Le dijo la mujer, versículo 25. Juan 4:25. Le dijo la mujer, la samaritana: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Es decir, mira, tal vez para ti y para mí esto es confuso. Pero cuando venga el Mesías, Él nos declarará todas las cosas. Es decir,
no nos hagamos problema. No tratemos de meternos muy profundo, ni si tú tienes la razón o yo tengo la razón. Cuando venga el Cristo, el Mesías, Él lo va a definir, Él sabe todas las cosas y Él lo declarará, Él nos dirá cómo es. Qué bien, ¿verdad? O sea, esta mujer sabe que hay quien puede definir con claridad el asunto. Y es bueno que nosotros tengamos también eso claro. Mucha gente en nuestros días dice, pero entonces, ¿la adoración cómo debe ser? Así, acá, de esta manera, de esta forma, está bien si lo hacen así, o con instrumentos, sin instrumentos, se vale luces o humo, o mucho volumen, poco volumen, eléctricos o acústicos. Y comenzamos como la mujer, ¿verdad? A decir, acá, por acá, de esta manera, a mí me enseñaron, mi tradición, mi religión, en mi iglesia, y puros argumentos, y llega un punto en que, si somos sabios, tendríamos que llegar a la misma definición que esta mujer. Decir, bueno, ¿saben qué? Yo no sé si sea como ustedes, o como tu iglesia, o tu denominación, o como los de acá, o los de allá. Vamos a hacerlo como Jesús diga. Él es el Cristo, Él sabe todas las cosas, Él va a definir la verdad. ¡Qué bien! Al fin estamos de acuerdo. Mire lo que le dice Jesús, versículo 26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Es decir, ¿quieres una definición? ¿Quieres aclarar bien? ¿Quieres saber dónde está la verdad? Si eran los judíos o los samaritanos o los ancestros, los patriarcas en este lugar o en el monte Jezreel o dónde, o en Jerusalén, ¿quieres saber dónde? Yo soy. Yo te lo puedo decir y estoy hablando contigo. Es decir, que lo que has escuchado de mí, eso es. Conclusión hasta este punto. ¿Qué hemos escuchado? Que la verdadera adoración no tiene que ver con un lugar, no tiene que ver con una tradición, no tiene que ver con lo que nos enseñaron o la religión, o tu denominación o tu iglesia, o tus tradiciones o ritos. La verdadera adoración tiene que ver con una relación de intimidad con Dios, en la cual has aprendido a conocerle a tal punto que puedes contemplar y exaltar su deidad, porque Él es Dios y Él es Espíritu. Y entonces aprendes a adorarle como Él quiere que le adores, en espíritu y en verdad. Y sabes que tu adoración es necesaria, porque entonces te vuelves un ejemplo para otros, para que todos podamos adorar de la manera correcta y ser verdaderos adoradores. Es lo que Jesús le está diciendo. Y como ella dice, ¿el Cristo lo definirá? Jesús dice, yo soy. Entonces todo lo que te dije, así es como Dios lo quiere. Lo que hemos visto en estos últimos 3 videos es la manera como Jesús define lo que el Padre declara que es la adoración. Y como tú y yo debemos venir a ser adoradores, porque el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y es necesario que le adoremos así. Esa es la importancia de ser un cristiano, pero ser un verdadero adorador. Así que reflexionemos en esto y aprendamos a adorar al Señor como Él merece, y de la misma manera enseñar a otros esa verdadera adoración. Entonces podremos ser un ejemplo de lo que Dios realmente está buscando. Y qué bueno, ¿verdad? Señor, aquí estamos. Queremos adorarte como tú mereces, en espíritu y en verdad. Permítame orar. Oh Padre, gracias por darnos la vida, gracias por darnos el tiempo y por darnos tu palabra y tu ejemplo. Gracias Jesús por tener esta conversación con la mujer samaritana y enseñarnos de esta manera el corazón del Padre. Enseñarnos cómo ser verdaderos adoradores y por qué es importante que lo hagamos. Señor, perdónanos porque a veces hemos hecho de la adoración un momento de cánticos, un momento musical,
Hemos hecho de la adoración una opción, si, de cómo nos gusta o cómo lo queremos. O hemos idealizado una forma de adoración. A veces seguimos modas o tiempos de aquí, así es como se hace ahora. Señor, y tú lo aclaras tan sencillo. No es por tiempos, no es por modas, no es por tradición, no es el lugar, no es mi religión, no es mi iglesia, no es el grupo que esté de moda. La adoración es a esa relación de intimidad contigo, donde hemos podido llegar a conocerte en tal manera en que reconocemos que eres Dios. Y al reconocer que eres Dios, entonces por ende nos postramos y te exaltamos y nos humillamos delante de ti. Al reconocer tu grandeza, tu poder, tu majestad, tu santidad. Pero solo llegamos a ese punto, Señor, en esa intimidad diaria de relación contigo. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos adoradores, a dejarnos de ritos, de costumbres y tradiciones y cambios y modas, poner nuestros ojos y nuestro corazón y nuestro espíritu en ti y aprender a adorarte como tú mereces y ser ejemplo de adoración a los demás. Bendigo la vida de cada hijo e hija tuya que está escuchando. Bendigo sus ministerios. Señor, te ruego que los dones y talentos que has puesto en cada uno de ellos, Señor, que tu Espíritu Santo ha derramado sobre sus vidas, Señor, sean trabajados y sean levantados, sean fortalecidos y lleven fruto para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por darnos este tiempo, por permitirnos y compartir este momento. Te invito a que nos ayudes compartiendo estos videos y también que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Está gratis, más de 250 videos con reflexiones sencillas pero claras de la palabra de Dios, basadas en la Biblia, en la palabra del Señor, en las enseñanzas de Jesús en este momento que estamos en esta serie. Compártelo con otras personas para que el pueblo de Dios sea edificado y la palabra sea lo que guíe nuestras vidas. Les mando un fuerte abrazo de parte de mi esposa Teresita, desde su servidor, el pastor Jonathan Prados, de la ciudad de Corona, en California. Nos vemos el día de mañana para continuar con este estudio y terminar ya esta conversación entre Jesús y la mujer samaritana. Que Dios los bendiga hasta el día de mañana. Por interno estaré contestando sus peticiones de oración, sus bendiciones, sus escritos, sus comentarios. Gracias por escribirnos, gracias por sus likes también. Y no se olviden, ayúdenos a compartir. Un abrazo fuerte, que Dios los bendiga.